Hola, muy buenas tardes o buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo capítulo aquí en el Bar de Letras, para que vengan, pasen, siéntanse cómodos y nos tomemos una cosita y podemos conversar de cosas amenas. Le doy la bienvenida una vez más a mi gran amigo Héctor. ¿Cómo está Héctor? Bien, compadrito, gracias por presentarme tan locuazmente. Tenía una virtud para hacer unas aperturas interesantes, una introducción ahí, ¿ah? Como de programa de late. Oh, son horas de YouTube. Ujú. Son ¿Algo horas así? de YouTube. Sí. Oye, bueno, Héctor, para esta junta, este cafecito que nos vamos a tomar hoy día aquí en el bar. eh, Mira, a mediados de semana eh, se publicó el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, y por eso lo quería traer aquí para que lo conversáramos un ratito. Publicó las estadísticas del primer semestre de, de los préstamos, tanto a nivel físico como a nivel digital. Y que una de las cosas interesantes, y por qué se le dio un poco más de noticia a esta información, es porque el primer semestre completo sin pandemia. Entonces, Ya. las solicitudes vuelven como una especie de normalidad, o el comportamiento ya sería lo que se va a esperar más para adelante. ¿Cachai? Al En ese medirse es contexto, más. no, no, dime, dime. No, no, que medirse en estas situaciones es mucho más como verosímil al momento de hacer un cálculo de algo, ¿cachai? Tipo, la pandemia me imagino que moderó mucho el número de libros que se pedían, fundamentalmente porque no se podía asistir a la biblioteca Claro, directamente. y debe haber alterado los números también, porque si bien es cierto, aquí se consideran los préstamos digitales también, así que debe haber estado como desproporcionado. No sé, no era la Sí, realidad, tiene que haber estado invertido. no, Entonces, en ese contexto es que también lo vuelve interesante, y obviamente, yo creo que el punto número uno es saber que estamos leyendo, ojo, en las los chilenos. bibliotecas públicas. Claro, en las bibliotecas públicas, y ahí yo tengo un par de apreciaciones que quiero hacer. Bueno, voy a comenzar diciendo que en este primer semestre fueron 957.990 solicitudes entre físico y digital, donde el En un periodo 78 de punto, 6 meses, ¿cierto? claro, correcto, sí, sí, de enero a junio, No dejan de ser. donde entre el físico fue un 78,6% y el digital un 21,36%. Esas son Oye, el macro de los números. ¿puedo preguntarte algo? No sé si tú estás al tanto de eso de la descarga digital, yo no tenía idea. O sea, nunca se me hubiese ocurrido ir a preguntar por una descarga digital de un libro a una biblioteca. Pero es por mi ignorancia, yo ya soy mayor, así que se pueden descargar así en forma de PDF o tienen un formato especial. No, y mira que contingente la pregunta, ¿por qué nosotros vamos a dejar aquí abajito en los enlaces de los comentarios el acceso a la biblioteca digital, que no se hace solamente online? Ahí tú te registras con tu root, es muy simple el registro, y ahí tenía acceso, si mal no recuerdo, a más de 70.000 títulos. Y una cosa que aprendí ahora es que aquellos libros que ya en los derechos de autor, tú caché que cuando un autor fallece pasan 70 años y ahí pasa a ser Dominio de público. dominio público, y es todos esos libros que están en dominio público tienen libre descarga. Así que, porque por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué te digo? Harry Potter, que sí está con propiedad intelectual, ellos tienen, por ejemplo, 4 copias para prestar. Ah, ya sea digital, y eso también me llama la atención, ya sea digital, igual son 4 copias máximos que pueden prestar hasta que se devuelva, o caduque el préstamo. ¿Cachai? Entonces, ¿Cómo tú básicamente no hace devolví falta ir a la biblioteca. un archivo digital? Es que se te acaba, pues. Tú accedes, tú no lo guardas en tu dispositivo, se guarda en Mm. tu cuenta. Y en tu cuenta, o sea, te lo prestan 2 semanas y las 2 semanas, ¡pum! Sale de ahí. Tendrán, o sea, el hecho de que sea digital, habrá como alguna certificación de autenticidad detrás que no se puedan hacer copias de, que no tengan, por Claro, pues ejemplo, cientos de miles de copias de una web digital. yo creo que sí. Debe ser como Qué las curioso. películas también, pues. Sí, O sea, claro, mira, así en la conversa salió que podría ser un súper buen tema para analizar en un yo no capítulo. Me cacho, gustó, yo sabes no que lo cacho. voy a anotar. De hecho, lo voy a anotar acá, para tenerlo ahí como...
como, es tan como ambiguo como entendiente. ese concepto de los NFT y de los bitcoins que a mí Claro. se me escapa Y un poco. caché que para nuestra generación eso cuesta ¿Mm? visualizarlo, po, concretarlo, Es que esa imagen en la cabeza, por lo menos a mí, que estamos más acostumbrados a cosas más concretas. O sea, no digo que seamos ignorantes en ese sentido, pero ahí es donde empieza, para los niños ahora, no sé, para mi hijo es tan natural esa cuestión. sí, como que lo digital adquirió cierto valor que antes era exclusivo como de los objetos, de lo palpable, de lo físico. Ah, Y pueden llegar a ser muy caros. Te das cuenta, por ejemplo, en los videojuegos, que un arma especial que tenga cierta rareza la pueden vender en cientos de miles de dólares, ¿cachai? Es muy loco porque en el fondo tienes una vez, un archivo una digital. vez, sí, una vez escuché que compraron un planeta en un juego por $1 millón, una cosa así, no Sí, sé, parece que fue sé si en fue un No Man's planeta, Sky. Mm. no sé si fue un planeta, no sé si fue es el monto, pero ya que alguien gaste dinero real, Sí, por tener me eso. encantó esa noticia. Oye, ya, y Sí, volviendo un diga. poco a esta cuestión de la estadística, mira, hay dos cosas que quiero pedirles a nuestros parroquianos que, que nos comenten, por favor, si tienen conocimiento o si quieren opinar, por las dos cosas. ¿Por qué? Primero me surgió una duda metodológica con respecto a esta estadística y les voy a comentar por qué mientras les leo, al finalizar de leerle por lo menos los primeros 15 títulos, ¿ya? Número uno, muy orgulloso me siento, de Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe, Ah, ¿ya? Alan Poe, Y Alan Poe. también aquí en los comentarios vamos a dejar todos los Oh, qué links buena. oficiales. Estas son las páginas del Ministerio de Cultura, así que ahí tienen cuánto se pide físico, cuánto se pide digital de cada libro, ¿ya? Uno, Narración Extraordinaria de Edgar Allan Poe. Papelucho, colección, Ah, Marcela Paz. bueno. O sea, como una El, Prin- compilación de claro, El Marcela Paz. Principito, Antoine de Saint-Exupéry. 1984, me pongo de pie con George Orwell. Harry Potter Oh, en el quinto lugar y la piedra filosofal de J.K. Rowling. Diario de Greg de Jeff Kenny. a ese no lo Heartstopper, conozco. Saga, que esto es una novela gráfica, un cómic, ¿cierto? De Alice Oseman. La Metamorfosis de Franz Kafka, me vuelvo a poner de pie. Sí. Cumbres borrascosas de Emily Brontë. Largo pétalo del mar, Isabel Allende. Y en honor al tiempo, dejémoslo ahí con el top 10. ¿Ya? Ya, ya. Lo primero que le pido es ayuda a si hay algún experto en estadística dentro de nuestros parroquianos, aclárenmelo por favor, porque me dio vuelta mucho la cabeza. Porque acá eh, tiraron a la balanza, por ejemplo, Papelucho Colección y Heartstopper Saga. O sea, consideraron todos los libros para la cuantificación del préstamo. Entonces, ¿por qué Harry Potter no? Si era yo, ahí igual que en el boxeo, en vez de libra por libra, yo pensé que era libro por Ya. libro. Y eso es lo que a mí me haría sentido. Ah, Que solamente, por claro, ejemplo, fuera Papelucho y el Marciano. Listo, claro. 722.000 préstamos. Pero aquí A lo lo pusieron mejor como colección. porque a lo mejor no existe en otro formato. No existe en formato independiente, que lo cual me parece curioso porque Marcela Paz fue muy, muy famosa, 80s, 90s, ¿cachai? Entonces había muchas ediciones de bolsillo de cada uno de sus cuentos, ¿cachai? Probablemente sea una edición como más reciente que aglomera todo lo que ha escrito con respecto a Papelucho, por supuesto. Claro, ¿Será no, eso por o no? eso. Es que yo empecé a decir, fue mucha la hipótesis. Claro, a lo mejor ellos lo prestan completo, la colección Ujú. completa. Si es así, vale. O tú Si decís que, ellos hicieron, lo hicieron con el fin de dejarlo más arriba en el ranking, por ser Marcela Paz, por ser claro, chilena en sí, el o fondo. sea, fue es lo que se me ocurrió, de hecho, primero. Fue Ahora, la primera suspicacia. personalmente, yo tenía un acercamiento muy vago a la novela de Marcela Paz, o sea, a las cuentos de Marcela Paz, cuando te lo hacía leer, ¿cachai? Y fue muy agradable, o sea, yo creo que ella ya está fija, digamos, en todo lo que es la historia de la literatura chilena. Es encantadora, sus relatos son muy cálidos, y el personaje, ¿para qué decir? Pues, ¿cachai? Así que yo creo que un segundo puesto es muy meritorio para ella, desde mi punto de vista, con mucha humildad. Sí, no, no, yo estoy de todas maneras.
si solamente es por mi cabeza nomás, porque metodológicamente como que Porque no se no sabe lo cómo se cuadraba. manejan Y estas. claro, ¿cachai? Bueno, obviamente así, una pasada muy encimita, mira, aquí viene la Lorenza a compartir también, Bienvenida, bienvenida. y ya. Narración extraordinaria, bueno, es una Oh, colección que me tengo el agrado de haberla leído completa, de hecho por ahí atrás está, por allá anda, junto a su buen amigo Lovecraft. Me encantó, son cuentos que yo por favor hago la invitación, son cuentos cortitos, no piensen sí. que se van a demorar 2 semanas en leerlo, no, lo pueden leer perfectamente tomándose un café, pero perfectamente, así que si no Oye, han y el tenido la formato en que está oportunidad de escrito, leerlo, lo invito. sí, el formato de cuento es muy cómodo para justamente tener esa condición como de no tener un compromiso por sobre, más allá de un cuento. Tú lees un cuento y debería bastar para que la experiencia fuera completa, lo disfrutas y tal vez al día siguiente puedes leer el otro. Es relativamente corto porque es de una lectura rápida, porque son cuentos muy amenos, muy divertidos. Eh, no siguen, no son lineales en términos de que no solamente ofrece cuentos de terror, sino que hay algunos de misterio. Hay algunas novelas que, o sea, perdón, hay algunos escritos que tienen que ver más con con el escrito policial, que fue uno de los precursores, pues, con Asesinatos en la Rue Morgue. Ujú, ujú. Me parece, creo no estar equivocado en decir que me parece que es reconocida como el primer escrito como policial, como también se habla de Lovecraft, que fue el primer escritor de terror cósmico. Bueno, Que yo creo que claro. ese concepto creo que fue un poco creado para él, no es que haya existido anteriormente. Ujú. Yo prefiero Clara, referirme a una ficción relativa afuera de nuestro planeta. Tal vez eso es uno de los precursores, escribir con respecto a qué o cosas sea, piensa, suceden fuera. Héctor, estamos hablando de una persona que escribió estos libros, estos fueron publicados en 1862. Y Sí, después de todo sí, ese tiempo, sigue estando o sea, por lo menos este primer semestre estuvo en primer lugar, lo sí. que lo hace, o sea, muy Es súper vigente atractivo, Alan o sea, Poe. que te llame la atención, si no lo has leído nunca, que te llame la atención eso, que desde 1862, ahora en pleno 2023, que estamos grabando el podcast, esté en primer lugar en un semestre completo. Sí, bueno, Eso, sí. No, eso totalmente de acuerdo respecto contigo. al número uno. Papelucho también, yo así rápidamente tengo muy buenos recuerdos, me reía mucho. Tengo mis Sí, primeros son recuerdos divertidos. de ataque carcajadas son con Papelucho Misionero o Sí. Papelucho y mi hermana G, algo así que también, pero desde el colegio. El Principito que me gusta mucho, pero de repente siento que lo sobreexplotan demasiado. ¿Pero en qué Una sentido? cuestión visual, no sé, Porque eso no es culpa, de más, po, pero no es culpa de la novela. no, pues claramente, Sí, claramente, sí. pero muy buena novela. 1984, que así, esto, o sea, ni siquiera alcanza para síntesis, pero me volvió, dime. No, antes de que pues, te saltaras a George Orwell, quería hablar un poco con respecto puta, voy a omitir el nombre, Antoine del señor que escribió El Principito. Eh, Se le hizo un flaco favor históricamente porque dentro de las críticas siempre fue considerado un libro juvenil o un libro para niños, ¿cachai? Y dentro de lo que es la introducción, él la hace con una dedicatoria a un señor que se llama León Huerta y hace toda una especie de apología a la gente que lo lee y fundamentalmente a los niños, porque a pesar de que fue aparentemente publicada como tal, como una novela para niños, estaba hecha para gente mayor, ¿cachai? Entonces, él explica de que es una novela dedicada a León Huerta, una persona que sufrió muchas carencias derivadas de la guerra, él vivió en Europa en ese tiempo, pero como disculpa aún, digamos, más profunda y con el fin de dejar conforme a los niños, le dedicó la obra a León Huerta cuando era niño. Sale en la primera, o sea, la introducción de la novela, me encanta eso. Insisto, puede ser tratada como una novela juvenil, pero en realidad tiene una filosofía un poquito más profunda. Vale la pena leerlo con cierta amplitud de mirada. ¿Cachai? Sí, Eso quería. es un libro que claramente lo vaya a apreciar de distintas formas en la medida de la etapa en la vida en que lo leáis. Eso también es fundamental. Eso, sí, tiene razón. Eso tiene distintos niveles de percepción y penetración Sí. en la experiencia de esa lectura. Oye,
quiero dejar la invitación a todos nuestros comensales que nos comenten ahí, porque además hoy Que son día, como seis. sí, no, quedan hartos. Y además que hoy día también nosotros nos queríamos juntar aquí a tomar un cafecito y conversar de música. Así que, no sé, Puta, pues, Héctor, mira, con respecto a querí, ese dale. tema, yo el otro día estaba viendo un video, yo consumo mucho YouTube, es la única plataforma en la que consumo. Eh, y había unos videos relativos al rock progresivo, ¿cachai? Hablaban sobre el rock progresivo, un tipo que tenía un canal donde mostraba fundamentalmente los vinilos y cómo de alguna manera habían afectado su vida, cuál los organizaba en rankings personales. Es súper interesante, ¿cachai? Y dentro de los comentarios había una persona que decía que no le gustaba el rock fundamentalmente porque era muy ruidoso y no tenía ritmo. Además, no tenía melodía, que es lo que más me pareció curioso. Siento que dentro de esas tres cosas, esas tres palabras que usó para condenar el rock desde tu punto de vista, ocupó dos que están dentro de lo que es, por decirlo así, conceptos musicales, ¿cachai? Que sin un previo conocimiento de qué son, no se puede simplemente eh, utilizarlo, ¿cachai? Por ejemplo, estoy hablando estrictamente de lo que es la melodía y de qué es el ritmo, ¿cachai? Eh, Probablemente lo que quiso decir era que, que la música que ella escuchaba le sugería un ritmo más bailable. La gente piensa que una canción que para que tenga ritmo debe ser de alguna manera percibida como bailable, ¿no? ¿No? ¿Me equivoco? ¿Cachai? Claramente el rock, más aún el rock progresivo, que es muy profundo en el tema de las métricas, ¿cachai? Eh, carece de esa rítmica bailable, por ende puede ser eh, falazmente condenado arrítmico, ¿cachai? Y con respecto a la melodía, una melodía de rock, de bandas progresivas, probablemente sean disonantes, no necesariamente sean cómodas para el oído que no tiene costumbre de oír esas cosas. Así que yo creo que lo que a ella, lo que quería criticar era que no le sonaba y simplemente no le invitaba a bailar. Yo creo que por ahí va la crítica, ¿cachai? Pero siempre he escuchado la misma frase, las mismas palabras para referirse al rock. No tiene melodía y no tiene ritmo. Invito a las personas a que se saquen esa idea de la cabeza. En realidad el rock merece mucho y tiene puntos muy altos dentro de la construcción musical. Hay discos que yo siento que deberíamos escuchar todos de alguna manera, porque representan una época, porque representan un ideal, porque generaron un movimiento nuevo dentro de lo que es la Ahí, música, ¿cachai? Héctor, y ahí dentro de lo que estáis diciendo, ¿se puede considerar que existe un canon musical? Así como hay canon literario de Oh, literatura qué cuática la pregunta. inglesa. Bueno, voy a insistir, a mí me gusta mucho la música y puedo aludir a muchas bandas, muchos estilos y esas cosas, pero hay periodistas, especialmente musicales, que se dedican más a este estudio más profundo de, cuando tú me preguntáis si tiene un canon. Oh, no sé si alguien le habrá hablado sobre eso, pero si tú me preguntas a mí No, 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 personalmente, yo creo que, no, yo creo, no es mi intención complicarlo, si solamente no, no, preguntar, porque pero es a que me parece propósito de lo que me interesante. estabas exponiendo, porque yo Sí, me voy pero a me parece interesante, po. hago el... Ujú. Quiero intentar responderla y creo que sí, que tiene un canon. De hecho, ese canon es muy marcado entre los cultores de cierto estilo. Hay locos que están dentro del heavy metal, por ejemplo, y que en ciertos acordes, cierta actitud, cierta vestimenta, cierto aspecto, no les cae dentro de lo que podríamos llamar canon del heavy metal, ¿cachai? Como por ejemplo el glitter rock, el glam rock, que suenan a metal, pero no son heavy metal. Entonces, yo siento que ciertos estilos de rock son muy puristas como en la política, ¿cachai? Pensamientos cuadrados dentro de un régimen musical que ellos llevan al extremo, ¿cachai? No tocar con cierta rapidez te hace no pertenecer a un estilo, ¿cachai? O de repente sonar como un estilo sin necesariamente aparentar o serlo, también es motivo como de crítica entre los músicos. Claro, ¿Te gusta el rock progresivo? interesante, interesante. Sí, sí. Mira, yo escucho bien transversal la música, pero si por algún lado me pudiese identificar más es con el rock en sus distintas variables y de hecho, bueno, eso y no sé,
el funk, el jazz, una cosa así, pero el rock está como dentro de lo que me representaría más. Y a propósito, mira, quiero plantear dos temas para hablarlos en otro café respecto a lo mismo que tú estás ahí exponiendo. Primero, en cuanto a eso de la melodía, fíjate que me llamó mucho la atención cuando lo conversamos un poquito previamente, y me puse a averiguar y yo no tengo mucho oído musical, disfruto de la música, pero no soy tan conocedor. Y fíjate que a propósito de eso del rock, eh, escuché eso de esto de un concepto que se llama el gusano auditivo, que se da en el ¿Ya? rock porque presenta tres componentes, que es melodía vocal. Lo vamos yo- A desarrollar. lo podemos exponer en otro capítulo. Melodía instrumental y el acompañamiento rítmico. Y por eso me hace mucho sentido lo que tú dijiste recién sobre la melodía del rock. Y lo otro que quiero dejar planteado, y aquí salten menos a la yugular en los comentarios, no hay ningún problema. ¿Está muerto el rock? Uf, ¡Oh! Es una pregunta que ahí, se ahí, hace por lo ahí, menos hace ahí. como una década atrás todavía. Porque Mm, ahí entra a jugar un concepto de qué es lo que o sea, nosotros o cualquiera entiende por rock. Yo te puedo cacha, decir que el rock ha ido variando con respecto al tiempo y se puede considerar rock algo hoy día que no suena igual el rock del 50 y sigue siendo rock. Para mí, como propuesta, es como que más nacen del mismo desafiante seno. O o... sea, lo que se escucha de rock hoy viene de la línea del rock and roll de antes. O sea, es cosa de unirla con ciertas bandas, con ciertos discos que fueron como creadores y los que dieron continuidad a esto del rock. Oye, con respecto al tema que tú planteas de se murió el rock, eh, tal vez las plataformas de streaming para escuchar audio no necesariamente reflejen una. O sea, algo reflejan. Por ejemplo, cuando aparecen las cinco canciones más escuchadas de alguna banda en particular, refleja lo que la gente le gusta, ¿cachai? Pero no necesariamente lo más conocido. Yo he escuchado bandas desde los 80 que tenían discos anteriores, ¿cachai? Y yo sé más o menos, porque ya soy viejo, qué es lo que sonaba entre nosotros de esas bandas, ¿cachai? Y actualmente, por ejemplo, en esos rankings no aparecen esas canciones. Son como ausentes que fueron grandes éxitos en esa época y ahora simplemente no están. Así que claramente refleja un gusto generado posterior a la época en que estas bandas eran conocidas, ¿cachai? Mucha gente escucha Ah, bandas porque vienen del periodo clásico, ¿cachai? Por ejemplo, de mis ¿a dónde? amigos que saben, perdón, sí, sí, No, dale, dale, termina la idea. tengo amigos que me critican que mis discos favoritos de Ratch son los ochenteros. Y no es que omita los de los 70, el Ah, 2112, ¿cachai? Un gran disco, el primer disco de Ratch, sin el baterista que de alguna manera le dio el ritmo al rock, Neil Peart, es un gran disco igual, ¿cachai? Bueno, pero lo que te iba a comentar, dentro de las cinco, del ranking de cinco canciones más escuchadas en Spotify por todo el mundo, no hay ninguna canción que sea de estilo rock. Ninguna. No, de hecho, me da la impresión que incluso va más allá. O sea, no hay ninguna canción que tenga guitarras. ¿Cachai? mira Entonces, qué interesante, ¿eh? como, De sí, todos los géneros. O sea, Spotify tomó todo y hizo y sacó la estadística. tal Mira, cual, tal cual. Sí, es curioso porque cómo no va a haber un grupo de personas que aún o tal vez no se está haciendo tanto rock. Yo no oigo música ni tampoco estoy pendiente de lo que se está generando musicalmente, salvo lo que explota y es publicitado así descaradamente, pero lo demás está ahí, pues, ¿cachai? Yo asumo que bandas de rock de los 80 todavía siguen tocando, algunas todavía sacan discos, ¿cachai? Pero también hay bandas que trascienden de los 90 al 2000 y bandas que se generan en el 2000 que sé que son rock, pero parece que el rock decayó. Antiguamente en los 80 el ranking de música estaba invadido por las bandas de rock. Actualmente sí, simplemente es es como que que ahí desapareció, tengo como la una cultura olmeca. aproximación, claro, tengo una aproximación, porque primero es como muchas cosas, aquí, en qué momento tú dejas lo subjetivo de si me gusta o no me gusta y entra a analizarlo, no sé, en lo técnico, en lo comercial, no sé. Es muy difícil hacerlo con la música y obviamente con el rock. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, si yo compongo música rock desde un punto de vista ya, solo musical,
pero me vuelvo muy comercial. Dejo de ser rock, escuchamos poco rock porque se considera poco rock si es poco comercial. O sea, claramente si es poco comercial, se va a consumir muy poco, porque no está, el mismo ejemplo de Spotify, no está en los top listas. Claro, y tú vas a decir, sí, pues el rock murió, pero si sale a la superficie y se populariza, deja de ser rock en todo sentido, porque el rock es una actitud, es una propuesta, una postura frente a la vida, hay muchas O sea, va más interpretaciones, allá de lo musical, ¿cachai? sí. Para muchas personas es como un estilo de vida prácticamente. Pero el rock estrictamente es un estilo musical. Y lo que tú decís, mira, ya se veía venir en los 70, ¿cachai? Cuando apareció todo lo que era, por ejemplo, el estilo disco, donde las discográficas se hicieron presentes y empezaron a producir discos como en masa. Los VG fueron víctimas un poco de esto. Pero hablando del rock, también las discográficas metieron mano en eso y empezaron a vender las bandas eh, con una imagen marcada, ¿cachai? Que era, que de alguna manera representaba la rebeldía de la juventud actual. Yo me he visto como quiero, si quiero me pinto los labios. Bueno, un ideal un poco frívolo, pero al fin y al cabo representaba esa época. Pero estaban muy marcadas las discográficas en eso, po. Actualmente yo creo que el rock, más allá de haber muerto, lo que pasa es que cayó en que no redita lo suficiente para las empresas. Si al final las empresas son las que quieren promover su producto y si no promover el rock como antes, es porque de alguna u otra manera no significa negocio para ellos. Me imagino que sí, hay un segmento de gente que escucha rock, hay rock en este momento, hay rock nuevo, ¿cachai? Las bandas antiguas siguen tocando, no sé qué va a pasar cuando muera Mick Jagger, eh, pero eso, pues, sí, lo que tú decís con respecto a si una banda de rock deja de ser rock por ser comercial. Yo creo que no. El ser comercial o no es una circunstancia que de alguna manera tiene que ver con las discográficas. Algunas discográficas también meten mano a tal punto de que las bandas pierden su esencia. Terminan haciendo discos vendibles, ¿cachai? S- Muy simple en términos, ¿cachai? Porque ya no quieren temas largos. Le pasó a Ratch. Ratch en algún momento, uno de sus discos más exitosos fue un disco que tenía un tema muy largo que ocupaba la cara completa del lado A del vinilo, ¿cachai? Y eso lo lograron hacer porque antes, cuando intentaron hacer eso, la discográfica le dijo, no, toca temas más que se puedan oír en la radio, que sean cortos. Y ellos decidieron en ese momento independizarse, hacer su propio sello y empezar a hacer lo que ellos siempre quisieron hacer. El sonido de Ratch posterior a eso es el sonido que ellos siempre quisieron tener. No está moderado por las discográficas. Ratch vendió mucho, pero es que es una circunstancia que tiene que ver con los artistas, ¿no? Un artista Buenísimo, famoso vende ¿no? harto y eso no lo convierte en menos valioso para el arte. Me No, gustaría ser buenísimo. O sea, artista y ganar mucho dinero. el tema daba muchísimo, me encanta, me encanta. Y mientras exponía ahí, precisamente en ese último punto, pensaba que algo de eso está presente en el cine. ¡Uh! ¿Sabes por qué? Yo me acuerdo cuando era chico, Sí, mi papá tenía muchos libros. Y me acuerdo de uno que nunca lo leí porque era muy chico, no me llamaba la atención, pero me acuerdo mucho de la portada. Y era cine, arte o industria. Y me acuerdo lo que estaba diciendo ahí, y ahí cierro para no enrollarnos más y dejamos ahí va que. Yo lo que sí le quiero pedir a nuestros comensales, en lo personal, si pueden sugerir ahí el link de videos de YouTube o de Spotify o cualquier plataforma, que si escuchan rock, ¿qué es lo que están que escuchando lo pongan ahora? ahí como para ir conociendo nuevos grupos, porque de repente entre la vorágine de la vida adulta, como que de repente no hay mucho tiempo para conocer más. Y a nosotros si hay algo que nos caracteriza es que nos gusta conocer y aprender. Eso, ahí cerramos, qué buen tema tocamos. Sí, Ya, sí, pues, y eso lo bacán. Y sigamos con los libros. no, o sea, no sé si te parece, o hubo más Sí, todo el noticias de la rato. semana. No, no, sí, pero disculpa, te puedo preguntar cómo estamos de tiempo. Vamos, nos quedan 8 minutitos. ¿8 minutos? Puta, Sí, tratemos pues. de hablar un poquito de los libros porque a mí me llamó mucho la atención a ciertos títulos, Ya, ¿cachai? dale. Mira, bueno, Eh, nos habíamos quedado en el Principito, ¿cierto?
Sí, sí, pero yo dije Ya. lo que sentía con respecto al Principito, pero creo también No, que no, lo por eso, defiendo porque me gustó mucho cuando lo leí, estaba no, o pendiente. sea, no sé, me gusta y hago la invitación. Hay una película muy buena que es una adaptación animada, no me recuerdo el nombre, pero lo puedo buscar y se los comento, que está proyectada ya, o sea, está escenificada en la vida actual. ¿Ya? Es una niña que vive con la mamá que trabaja mucho y el vecino es el aviador. Es muy buena, se las recomiendo. Es Ah, bien bonita, buena. sobre todo para ver con los niños. Cuarto lugar, 1984. Oh, Me voló la cabeza. Yo no voy a hacer sí, spoiler, pero sí. el final te No, es que el deja. final des- desesperanzado absolutamente. Uy. Bueno, Ese, ese, es una no- disculpa, disculpa, no sé, cortito, sí, es una novela política distópica, para quien no la conozca. eh, Orwell la escribió y pensando en un futuro y expuso los totalitarismos, el contexto en el que él lo escribe en 1949, que son 4 años recién, hace cuatro después de años la había terminado la posguerra. Segunda Guerra Mundial, Sí, claro, es posguerra, y ahí viene toda esta, de ahí viene todo estos temas, bueno, eh, eh, es muy actual, ha envejecido muy bien ese libro. Yo quiero hacer la invitación a quienes no lo conozcan o no lo hayan leído. No es un libro para nada extenso, eh, y yo creo que les va a gustar. Sí, yo se los sí, recomiendo. ¿Tú qué sí, para apreciaciones que tenés de...? yo lo leí siendo relativamente joven porque a mí me llamó mucho La Granja de los Animales. Yo siempre le digo así, bueno, y en realidad se llama La Rebelión de los Animales, ¿cierto? Sí. La rebelión en la granja o la rebelión de la granja, algo así es. Claro, algo así, no recuerdo muy bien. De hecho, debo tener el título por ahí, pero hace mucho tiempo que no lo geo. El hecho es que era corto, así que quería leer algo y lo leí y me divertí mucho, pero también esta cosa como del mensaje que tiene que ver con cómo se organizan los sistemas políticos, los gobiernos, donde hay un ente que supervisa, un ente que controla, que es como hace de policía a los obreros, ¿cachai? Eso, en el fondo, me divertí mucho. Yo creo que es una sátira más que una crítica en sí misma. Y de ahí leí 1984. ¿Y qué pasó con 1984? Que, mira, yo viví en una época conflictiva en Chile, ¿cachai? Conflictiva en términos políticos. Había una instancia de gobierno tomado un poco en el rigor de las armas, ¿cachai? Había lo que se percibe como represión. Y, y yo por ser relativamente joven, como que más allá como de sufrirla, gracias a Dios, no tuve gente que sufriera directamente esto, eh, pero, pero me pasó que uno como que no percibe ¿cómo se llama? Lo que es una represión en rigor. Una vez que tú lees esa novela, tú te das cuenta a lo que fuiste sometido de alguna manera, a lo que de alguna u otra manera nos habían acostumbrado. En realidad era un régimen casi panóptico, donde todos te están observando, ¿cachai? Donde todo el mundo está pendiente de ti, me refiero a autoridades fundamentalmente. Eso de los controles públicos, de que te hicieran vaciar los bolsillos, esta sensación como de control Esa, permanente. ese contrapunto entre en el Ministerio de la Paz y que hacían la guerra, el Ministerio del Amor, y, ¿cachai? Eso también me llama mucho la atención. Ahora, eso es una opinión muy personal. El libro es mucho más extenso y expone otras cosas a las cuales uno nunca, por lo menos yo no soy expuesto, gracias a Dios, que tiene que ver con esa cosa de instarte, o sea, o tal vez sí, ¿no? Uno no se da cuenta porque no tiene claridad en ese momento, es muy joven, pero eso de persistentemente influir en que tú estás viviendo en una guerra con alguien. Ese alguien tú nunca lo ves, ese enemigo nunca lo ves, pero estamos luchando contra ese enemigo, tienen que apoyarnos porque es un enemigo común. Y esa era Relato, la una propaganda. voz constante en la 90. La propaganda, eso es ¿cómo se llama? Es un símbolo de la propaganda política, pues, ¿cachai? Uy, qué Claro. buena novela, qué buena, No, absolutamente novelaza. recomendable, relativamente corta, Sí, sí, y por algo la está leyendo harto. y el hecho, y con esto finalizo yo la idea de 1984, que el Gran Hermano, em, para mí, o sea, por eso te digo que envejeció, una de las cosas que envejeció bien, ese tema, porque para mí es como los dispositivos móviles, las redes sociales, que está ahí, tus datos se venden, todo se conoce, todos te están mirando, guardando las proporciones, y bueno, y que también nos están mirando siempre, porque estamos rodeados de cámaras.
y todo eso. Sí, pero ahora hay Entonces, como una voluntad de exponerse un poco más, ¿no? Como de, claro, mis ideas mis ideas tienen que escucharla a los demás, mi opinión tiene que escucharla a los demás. aunque no Y no sepan sé si, nada del tema. claro, y no sé si están todos dispuestos a que alguien con un poco más de conocimiento, sabiduría o experiencia los encare, ¿cachai? Su error, por ejemplo. Es difícil el tema. Yo por eso me excluí un poco. No, no me gustaría que me reprochasen muchas cosas. O por lo menos sin mucho motivo. Y Haters se usted, llaman ahora. haters, ¿sí? Y ustedes, los que nos están mirando, ¿lo han leído? ¿Qué experiencia como lector han tenido con cualquiera de los títulos que nosotros, no que expusimos a raíz de estas estadísticas del sistema público de bibliotecas? Eh, eso, te quiero dejar invitado, Héctor, para que en un próximo capítulo, porque yo sé que Claro, no tenemos los ahí pendientes. el corazoncito tira con la metamorfosis. De Así Kafka. que Me la gustaría hablar un invitación poquito de queda eso. para el próximo capítulo. Lo dejamos como apéndice, podemos comenzar con la metamorfosis el próximo capítulo y ahí ya lo exponemos como se merece. Pues o sea, un libro no merece 30 segundos, ese pedazo de libro, para No, sí, sí. hablar de él. ¿Ya? Uy, Eso, no sé qué les parece. Bueno, ya podemos para poder continuar con nuestras actividades. ¿Ustedes también, Héctor? ¿Quería yo sí, proponer siento algo? que igual no hay. Mira, yo insisto, yo soy un boomer, no. Yo sé que de alguna u otra manera nos ayudan mucho los comentarios de la gente que quiera opinar. No se trata de obligar a nadie, pero sí, si tienen una pregunta interesante o una opinión con respecto a lo que se ha hablado hoy, lo dejen patente en los comentarios. No, creo que nos ayudaría mucho para que los videos sean más vistos, ¿cachai? Así que le agradezco mucho a Así. la gente que se haya dado el tiempo para ponernos atención a nosotros. Queremos interactuar con las personas, así que háganse presente en los comentarios por ahora. Por Eso. favor, y Y denle un gracias. like y compártalo con quien crean que pueda interesarle. Gracias Sí. por estar ahí. Gracias, Héctor. Gracias por el tiempo de Gracias, todo y Alex. que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao.